Hola amigos de Sportstream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por los cuartos de final de la Copa Argentina, el Boca Juniors de Luis Advíncula y Carlos Zambrano le ganó por 3-2 al Quilmes de la segunda división, por lo que clasifican a la siguiente ronda del torneo. Como se recuerda, los futbolistas peruanos de la selección nacional tuvieron problemas para llegar a sus respectivos equipos por el huracán Ian que azotó el sureste de Estados Unidos. La cosa es que el equipo azul y oro notó su ausencia, sobre todo en la defensa central, ya que en un partido parejo, el equipo Ceneice tuvo que remontar el golazo de Julián Bonetto con los tantos de Darío Benedetto, Javier Morales y Luca Langoni. Sin embargo, a falta de 25 minutos, el anticipo de Mariano Pavone ponía algo de suspenso al duelo. Felizmente, para el equipo boquense, se podrían quedar con la victoria. Ahora deberán medirse en las semifinales al Patronato, que dio el batacazo en la Copa, eliminando al River Plate de Marcelo Gallardo en penales, por lo que no podremos ver un superclásico argentino en esta competición. En su próximo encuentro, recibirán al Vélez Sarsfield el 2 de octubre por la Liga Profesional de la Argentina, donde quieren quedarse con la punta del campeonato que lo ostenta el Atlético Tucumán. Y vamos con las novedades de los jóvenes futbolistas peruanos. El delantero nacional, Percy Liza, se pudo recuperar totalmente su lesión del tobillo que sufrió en su último encuentro jugado con el Sporting Cristal, por lo que su nuevo club compartió en sus redes sociales una foto donde se le ve entrenando con el resto de sus compañeros y en las próximas semanas podría hacer su debut en el fútbol portugués. Ya les avisamos de la pésima actuación del Marítimo en la Liga Lusa, donde son últimos sin puntos y con apenas 4 goles marcados, por lo que necesitan urgentemente un goleador que les aporte los tantos que el equipo necesita para salvarse el descenso, ya que hasta ahora los refuerzos traídos al club no le están dando resultados. Veremos entonces si Percy Liza puede hacer su debut en el siguiente encuentro del Marítimo este lunes 3 de octubre frente al Casa Pía, o en la subsiguiente jornada cuando se enfrenten al Boavista el 9 de octubre. Los futbolistas de la selección peruana de fútbol que militan en los clubes de la Liga 1 llegaron a la capital limeña en la madrugada del día de hoy, por lo que la gran duda era si Universitario de Deportes y el Sporting Cristal podrían usar a sus jugadores para la jornada 13 del torneo clausura. En el caso de la U, se supo por el periodista deportivo Gustavo Peralta que José Carvalho, Piero Quispe y Aldo Corso entrenaron en Campomar y están en la lista de viajeros a Piura para medirse a la Alianza Atlético en Sullana en el estadio Campeones del 36 este viernes en el mejor día del año. Mientras que el equipo rimense la tenía más complicada, ya que juegan este jueves y Nilson Loyola había tenido minutos el martes con la bicolor. Otro tema era el del arquero Alejandro Duarte, que si bien viajó, no jugó. Es así que el comando técnico dirigido por Roberto Mosquera decidió incluir al arquero pero no al lateral izquierdo, aunque lo que más llamó la atención en el equipo titular fue la no inclusión por segundo partido seguido de Jesús Castillo. El volante central no jugó en Juliaca por un cuadro gripal, pero en esta ocasión se desconoce el motivo de su ausencia en el once inicial, por lo que los fanáticos celestes no dudaron en volcarse a las redes sociales para exigir respuestas al vilipendiado y criticadísimo técnico Roberto Mosquera. Al final, la respuesta la tiene el entrenador Bajo Pontino. Ya les comentamos del interés que tendría la Universidad Católica de Chile por el mediocampista de 21 años, aunque aún no hay nada confirmado. Lo cierto es que el Cristal suele exportar jugadores sin antes filtrarse ninguna información. Estaremos viendo los últimos partidos de Castillo en el Perú, solo el tiempo lo dirá. Y siguen saliendo las informaciones del jugador de moda en el fútbol peruano, Brian Reina. Ya les explicamos clarito de las posibilidades que tiene para ir a Alianza Lima el próximo año en el video de arriba. Sin embargo, aún no se ve con buenos ojos su llegada a Matute por parte de los propios hinchas blanquiazules. El motivo son sus problemas disciplinarios, ya que cuando estuvo en España, el Mallorca tuvo que cortar su contrato y por aquí sabemos
de los problemas en los que estuvo junto a Yuriel Celi. Ante esto, la presidenta de la Academia Cantolao, Gisela Mandriotti, aclaró estas especulaciones y lo que el Club Delfín quiere para Brian Reina. Te cuento brevemente lo que sucedió en España. Efectivamente fue en temporada de la pandemia, había toque de queda, ¿no? Ahora, como un chico joven, ¿no? Es un chico joven que tiene todo el derecho a divertirse. No divertirse de juerga, de alcohol, de mujeres, no. Sanamente, lo único que hizo es ir con un amigo a jugar PlayStation, lo que juegan los niños hoy en día, ¿no? Para divertirse, para entretenerse. Lamentablemente se le pasó la hora, el toque de queda, y bueno, ahí los agarraron. Pero en realidad no es nada del otro mundo, no se fue de discoteca, no se fue a tomar, no se fue con mujeres. Yo lo conozco a Brian, lo conoce mi familia y sabemos que es una persona que tiene sus valores, sus principios muy marcados, que es tranquilo, es introvertido, no es de ir de discoteca, de fiesta, de juerga, no. Yo veo que es un chico tranquilo, un chico disciplinado. Y bueno, y ahora que ha alcanzado su sueño, que es pertenecer a la selección peruana, yo no creo que él en un descuido arruine todo lo que ha ganado. Si es que algún equipo de afuera está interesado en él, bienvenido sea. Si es para su bien y es para que él siga creciendo profesionalmente, no hay ningún problema, las puertas están abiertas de Cantolao. Pero la idea es de repente conversar con él a ver si podemos renovar más años, ¿no? Pero la idea es que se vaya afuera. Por otro lado, otro futbolista joven del equipo Chalaco que está despertando interés en más y más equipos de la Liga 1 es Yamir Darrigo. El habilidoso volante ofensivo también tendría los días contados en el Callao. La información la trae el periodista deportivo Denilson Barrenechea. Así como desde hace semanas, Brian Reina despertó el interés de Alianza Lima, Yamir Darrigo también interesa en Sporting Cristal. Ya hubo un contacto. El futbolista de 22 años está teniendo la mejor temporada en su corta carrera profesional, con 23 partidos jugados, donde anotó 4 goles y dio 2 asistencias. Ha tenido un crecimiento enorme desde que debutó en el 2020 y a pesar de que no integró ninguna selección peruana menor, su contrato con el Cantolao termina a fines de este mismo año, por lo que si la dirigencia del equipo porteño no quiere perderlo gratis, de apurarse para negociar alguna extensión de contrato o llegar a un acuerdo con algún club de la Liga 1, porque el extranjero va a ser medio complicado sin haber antes estado en alguna selección peruana. Veremos entonces si el club rimense llega a contratar a un nuevo extremo ofensivo ante la falta de un delantero neto. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!